Bienvenido a un tema más en periodismo de datos. En esta ocasión voy a hablar de un aspecto que es fundamental en el periodismo de datos. No solo basta con tener buena data, un buen análisis, una buena interpretación, sino que también adicionalmente es importante la ortografía, el estilo y la sintaxis que todo periodista debe de tener. A esto me voy a referir en esta sesión, en esta ocasión, para hablar un poco de qué es eso. ¿Qué vamos a revisar? Vamos a revisar un poco de ortografía y cifras, algún estilo y sintaxis, también errores y buenas prácticas que a veces cometemos en el tema de, digamos, el periodismo de datos y algunos ejemplos de casos internacionales para que tú puedas apreciar, para que tú puedas conocer ese manejo de datos que han hecho grandes medios a nivel internacional. Recordando, ¿qué es el periodismo de datos? Es la práctica periodística que usa datos que por lo general pueden ser abiertos, oficiales o propios, como fuente principal para encontrar, verificar y lo más importante, contar historias de interés público. Aquí es importante mencionarte que es una combinación entre el reporteo tradicional con el análisis cuantitativo y la visualización de estos datos. De nada sirve que tú tengas muy buena información, que tengas muy buen análisis cuantitativos, pero si en la visualización fracasas, entonces no se va a cumplir el propósito de llegar a tus audiencias. La cifra no reemplaza la fuente humana, al contrario, la complementa y la pone en contexto. Yo siempre he dicho, una historia humana refuerza el periodismo de datos. Una historia humana hace que la audiencia tenga empatía con el tema. También el periodismo de datos exige máximo rigor ortográfico y de estilo que cualquier otro género periodístico. Periodismo de datos es toda una especialidad, es todo un trabajo muy profundo y muy profesional, donde el dato como fuente, es decir, tú debes de hacerte tres preguntas para ver si tu reportaje de datos debe redactarse de una manera adecuada. Número uno, ¿de dónde salió el dato y quién lo produjo? Número dos, ¿qué mide exactamente y qué dejó fuera? Y número tres, ¿qué significa para el lector en su contexto? ¿Por qué es importante la precisión a la hora de escribir? Un error ortográfico en una cifra no es un detalle menor, al contrario, puede cambiar el significado de la noticia, puede cambiar el enfoque de lo que tú estás trabajando y obviamente te va a comprometer a la credibilidad y va a afectar tu reportaje, tu reputación y la del medio al que representes. Por eso es fundamental exactitud. Cada cifra debe ser publicada, debe poderse verificar con la fuente original. Claridad, el lector debe entender el dato sin tener que estar releyendo una oración. Y la credibilidad, que es un decimal que un decimal mal puesto puede multiplicar o borrar una cifra por 10. De la misma manera, fíjate bien, un cero mal colocado puede causarte un problema. Veamos un ejemplo real. Escribir que el desempleo subió 12,4 puntos en lugar de 12,4% convierte una variación porcentual en una cifra absoluta imposible. Para que veas a manera de ejemplo cómo puede perjudicar un punto que sea inexacto. Mayúsculas, unidades y símbolos. Las mayúsculas, los nombres de instituciones y estudios llevan mayúscula inicial, nombres propios. Los meses, días y unidades de medida van en minúscula. También símbolos y unidades. El símbolo de porcentaje recuerda que en el español va precedido de un espacio. O sea, llevas el número, espacio y llevas el porcentaje. Y las unidades de medición, kilogramos, grados centígrados y kilómetros. Entonces, en el caso de El Salvador ya hubo una reforma hace bastante donde dejamos de ocupar el componente de la libra
por el del kilogramo. Sin embargo, se sigue usando, pero en los textos académicos, en el periodismo de datos, tenemos que ir aplicando de acuerdo a esos cambios que vamos teniendo. ¿Esa medida de dónde surge? Bueno, esa medida surge aquí en El Salvador, por el CNR. Entonces, se escriben sin punto y separado de la cifra por un espacio, 45%, 12 kilómetros, nunca van a la par. Números en el texto del 0 a 9, recuerda que se escriben en letra y de 10 en adelante es en cifra. Pero también recuerda que las cantidades altas como 10.000, 200.000, 250.000 ya no se escribe número letra, es decir, un 200 y 1000 ya no se escribe así. Ahora tienes que colocar la cantidad exacta, es decir, 200,00 si te estás refiriendo a 200.000. Siglas y acrónimos, bueno, las siglas se escriben sin punto entre letras. Por ejemplo, el caso ahí lo que estás viendo, el BIP, y se explica la primera vez que tú las mencionas, es decir, tú indicas qué significa. Y luego, pues ya puedes estarla ocupando en el texto a manera de sigla. Puntuación de cifras decimales y miles. Mira, esto es algo fundamental. La coma y el punto y coma cambian y el punto cambian de función según el idioma y según el manual de estilo. En el caso del español ocupamos 3.5. En el caso del inglés 3,5. Es decir, en los miles, mire, 1.200.000. Mira, en los miles 1.200.000 con puntos. Ejemplo, 2.5 millones de personas. Y en el inglés, mira, 2.5 million of people. Ok, fundamental estos componentes cuando estamos escribiendo en periodismo de datos. Ojo con el redondeo y la precisión numérica. Redondear con criterio. Y hay que tener mucho cuidado en qué vas a redondear, ¿verdad? No puedes decir que son 3 humanos y la mitad, ¿verdad? Cada aspecto de esos tiene, digamos, una relación de unidad. Usar el nivel de precisión que el lector necesita. Casi 3 millones en el titular por 2.987.412 en la tabla de datos. No inventes precisión. Si la fuente reporta el error del 40%, no escribas 39,7%, salvo que tengas el dato exacto. Cuidado con los decimales. Un decimal de más o de menos puede multiplicar por 10 el valor real de una cifra. Y cuidado con esas cifras redundantes. Evita repetir la unidad. Aumentó un 10%. Ya estás diciendo que aumentó. No es necesario que le agregues el más. Aumentó un 10%. Entonces, estos ejemplos pueden hacer que tu reportaje, que tu análisis de datos, pues pueda perder exactitud. Y la gente se fije más en los errores que estás cometiendo que en la información que has presentado. Los porcentajes y variaciones, puntos versus porcentajes. Confundir puntos porcentuales o con por ciento es uno de los errores más comunes y más graves del periodismo de datos. Veamos la variación en puntos porcentuales. Si el desempleo pasó de 10 a 12%, significa que subió 2 puntos porcentuales. Lo correcto debería de ser, el desempleo subió 2 puntos porcentuales. No subió 2%. Mira qué interesante este planteamiento. La variación relativa por ciento, ese mismo cambio de 10% a 12% representa un incremento relativo del 20%, es decir, más o menos 20% relativo. Aclara siempre la base de comparación si es 20% más que el año anterior. Parece mentira, pero esos datitos te pueden hacer caer en imprecisiones. Claridad, concisión y uso de la pirámide invertida. Esto se viene ocupando siempre en el periodismo tradicional. El estilo de un reportaje de datos no difiere del de cualquier otra nota. Informa primero lo esencial y usa la cifra para reforzar, no para adornar tu historia. Entonces, acá, digamos, es fundamental, es clave que una idea por oración, el dato clave va en las primeras palabras del párrafo. Prefiere el verbo activo. El gasto aumentó mejor que hubo un aumento del gasto.
Evita adjetivos que dupliquen lo que ya dice la cifra. Un enorme 40%. Mira, ahí estás ocupando un adjetivo que es enorme. No pierda de vista el uso de la pirámide invertida que aplicamos en el periodismo. El dato más noticioso y su fuente, el contexto, la comparación y la magnitud, la metodología y matices que tú tienes y los detalles secundarios de tu investigación. En sintaxis, ojo, construir oraciones claras con datos. Evita. Se registró un incremento en el número de casos de un 15% durante el último trimestre del año en curso. Híjole, mira qué largo, mira qué complicado. Mejor lo puedes tener. Los casos aumentaron 15% en el último trimestre. Mira, más corto, más conciso, más claro. Evita. De acuerdo a los datos que fueron relevados por el organismo, la cifra sería aproximadamente 4.000 personas. Mejor, según el organismo, la cifra ronda las 4.000 personas. Evita. El estudio que fue realizado por la universidad y que incluyó a 500 personas mostró que el estudio de la universidad con 500 personas mostró que, mira, qué fácil es escribir, mira, qué importante es el tema de la sintaxis. Siempre es importante que des contexto, compara las cifras para que tenga un significado. Una cifra aislada casi nunca es noticia. El trabajo del periodista es compararla en el tiempo, en el espacio y en la escala correcta. En el tiempo es el nivel más alto desde 2015, en lugar de solo dar el número absoluto. En el espacio, el doble del promedio regional. Ubica la cifra frente a otros países o ciudades. Esto se acostumbra mucho el tema comparativo. Y en escala humana equivale, fíjate bien, a llenar 3 estadios. Traduce un número grande en algo imaginable, es decir, haz una comparación que a las personas le permita ver el fenómeno, comparar el fenómeno y determinar el impacto de esa cifra. Regla práctica. Si al leer la cifra el lector piensa eso es mucho o poco, entonces falta una comparación. El lenguaje de la incertidumbre. No todos los datos son exactos. El estilo periodístico debe reflejar con honestidad el margen de error o la estimación que siempre existe detrás de una cifra. Aproximadamente cerca de cuando la fuente entrega un valor estimado y que este no es exacto. Al menos como mínimo cuando el dato real puede ser mayor al reportado. O sea, existe un subregistro. Margen de error de más o menos X punto. Es decir, en encuestas y sondeos siempre es importante citar el margen de error junto a la cifra. Según estimaciones de, mira, atribuye la proyección a su fuente cuando no es un dato cerrado. Pero también la ortografía y las cifras pueden tener tropiezos y estos son algunos de los más comunes. Confundir el punto y la coma decimal al copiar cifras de fuente en otro idioma. Eso pasa mucho en inglés y el español. Recuerda, en español usamos comas. En inglés, perdón, usamos puntos. No, usamos comas. En inglés se usan puntos. Hasta yo me estoy confundiendo, ¿verdad? Importante, español coma, inglés punto. Escribir aumentó un 200% más, ya dijimos que redundancia. Mezclar puntos porcentuales con por ciento como si fueran lo mismo y no son lo mismo. Redondear sin avisar, eso genera una falsa sensación de precisión exacta. Omitir la unidad de medida, millones ¿de qué? Pesos, dólares o personas. Y usar cifras y letras sin criterio consistente dentro de la misma nota periodística. Estos son algunos de los errores más frecuentes que se cometen cuando estamos escribiendo con periodismo de datos, cuando estamos manipulando números, cuando estamos tratando de hacer un análisis, pues podemos caer en estos errores. Ojo con la interpretación. La correlación es una casualidad. Afirmar que un dato causa otro cuando solo existe una correlación estadística. No verificar si la muestra es representativa antes de que tú estés generalizando una
Conclusión. Esto pasa mucho con los sondeos y las encuestas. Comparar series con metodología distinta. Por ejemplo, el censo de años anteriores o diferentes. Ignorar el contexto geográfico o temporal en el que se recogió el dato. Citar una cifra sin enlazar ni nombrar la fuente primaria de consulta. Todo periodista tiene como rigor verificar la fuente, ver si el origen de esos datos es correcto y no distinguir entre dato preliminar y dato definitivo o auditado. Mira que son tres escenarios que los periodistas tenemos cuando estamos revisando información. Un dato preliminar, un dato definitivo, y un dato que ya fue auditado, es decir, que ya no se va a mover. Importante, buena práctica también, tener un checklist antes de publicar. Toda cifra de fuente indicada con fecha y enlace a referencia clara. Las unidades de medida y la moneda están explícitamente en cada cifra relevante. Un segundo par de ojos, es decir, que lo vea otro editor, que lo vea otro colega, eso permite hacer una revisión de los cálculos y la redacción. Los porcentajes y puntos porcentuales están usados sin confundirse entre sí. Se comparó el dato en el tiempo, el espacio o la escala para darle sentido a lo que tú estás trabajando. Es decir, hace 3 años era así, hace 2 años era así y hace un año era así. Tu titular debe reflejar exactamente lo que dicen los datos, sin exagerar ni simplificar de más. En el periodismo de datos y en el periodismo tradicional y en el periodismo de investigación es clave la verificación de fuente y la cita de datos. Rastrea el dato original. Busca siempre el documento o base de datos primaria de donde se originó, no la nota de otro medio que ya lo citó y que probablemente pueda tener un error. Descarga y guarda la fuente. Conserva el archivo o captura de la fecha de consulta. La base de datos oficiales cambia o mira, en algunos casos las elimina. Cita con precisión. Nombra al organismo o al autor, el estudio y el año, según el INE 2025, no solo según datos oficiales. Cuando tú citas correctamente, eso te va a dar más fortaleza en tu reportaje. Contrasta con una segunda fuente. Si la cifra es sensible o sorprendente, trata de validar con otra fuente independiente antes de publicar. Recuerda que el periodista debe de cuidar siempre su credibilidad y su reputación. Veamos algunos ejemplos. ProPublica en el año 2016 publicó algo que se llamó Machine Base. Era una investigación de Julia Ancun y su equipo sobre el algoritmo Compass usado en los tribunales de Estados Unidos para predecir la reincidencia de las personas. El análisis de miles de puntajes de riesgo reveló sesgos, raciales en el sistema y se convirtió en una referencia mundial del periodismo de datos aplicado a la rendición de cuentas algorítmica. The Guardian en Inglaterra en 2015. The Counter, base de datos construida por el equipo del The Guardian para contar con reporteo propio y aporte verificado de la audiencia a las personas muertas por la policía en Estados Unidos, ante la ausencia de un registro oficial completo. Combinó rigor de datos con relato humano en cada caso. Mira qué interesante si pudiéramos tener un ejercicio de datos de todas las personas que el ICE está deteniendo en Estados Unidos por el tema de la inmigración ilegal. Esto podría dar unos resultados interesantes. En Argentina, mira esta colaboración ciudadana y consorcio de datos. En Argentina, La Nación Data, Voz Data, una plataforma colaborativa de código abierto que convocó a miles de voluntarios para digitalizar y clasificar más de 10.000 PDFs de gastos en el Senado argentino. El proyecto, inspirado en The Free Files de ProPublica y en trabajo del The Guardian, ganó premios internacionales de periodismo de datos. Mira The Migrant Files, un consorcio europeo 2013-2016, periodistas de más de una decena de países europeos, coordinados por Journalists Más, construyeron una base de datos para contar con precisión a las personas muertas o desaparecidas en su intento por llegar a Estados Unidos, revelando cifras de 50% más altas que las
oficiales. Ganó el European Press Prize. Herramientas y guías para seguir profundizando. Data Wrapper y Flourish son plataformas para crear gráficos y mapas listos para publicar, manuales de estilo, está el libro del medio al que puedas pertenecer, la ortografía de la RAE, por ahí puedes encontrar en la web el manual de estilo del periódico El País de España, que pueden ser referentes. El Global Investigative Journalism Network también reúne guías y casos de periodismo de datos en todo el mundo. Puedes entrar y puedes revisar los trabajos que ahí han hecho. Y por supuesto, portales y datos abiertos, es decir, institutos de estadísticas, bancos centrales de reserva, organismos internacionales como fuente primaria. Aquí, por ejemplo, tenemos la ONU, UNICEF y una serie de organismos que manejan información de datos abiertos. Recuerda, el dato se escribe con el mismo rigor que cualquier otra noticia. Ortografía exacta en cada cifra, unidad y símbolo. Un estilo claro, una idea, un dato por oración. No mezcles la información porque no te van a entender. Fuente verificada y siempre citadas. Y el contexto que le da sentido humano al número. Ha sido un gusto acompañarte en esta nueva sesión. Te invito a que revises los materiales que he colocado en la plataforma y recuerda, periodismo de datos es toda una especialidad. Un gusto estar contigo y nos vemos en una próxima sesión.